Bueno, pues muy buenas tardes. Estoy muy contento de poder estar aquí un año más. Y bueno, pues mi comunicación yo la envié con el título de El hombre perfecto, en principio porque quizá también la escala de lo que quería abordar era mayor, pero luego pues me metí en el primero de los tres temas o de los tres modelos que quería emplear y en él me quedé porque me pareció que tenía un desarrollo suficiente para la escala en la que nos estamos moviendo de tiempo y de extensión, ¿no? Entonces, el hombre perfecto sería, en el caso que vamos a exponer esta tarde, el hombre perfecto de Policleto, en este caso el Doríforo, que también llamado Canon, y ahí veremos la complejidad que tiene el uso de estas dos palabras, Doríforo y Canon, por unas razones que veremos enseguida. En cualquier caso, lo que yo creo que nos interesa es partir precisamente de la palabra canon, que nos remite a una institución objetual, alejada por supuesto de todo mentalismo, que es uno de los males que aquejan a todo análisis que se haga de algún elemento artístico, o así al menos a mí me lo parece. Y canon, por lo que yo he podido indagar etimológicamente, pues nos remite a unas varas de unas medidas concretas en su término griego, pero que también en el hebreo pues parece ser que se corrobora. Algo así como kanek sería el origen de la palabra canon, y va referida, como digo, a una serie de palos, de varas, de una medida concreta. Unas varas, además, manejadas por manos, lo cual restringiría su uso a los hombres o a los primates, pero que en el caso que nos ocupa, al convertirse en una institución, porque no es una vara cogida aleatoriamente, sino fabricada y acotada, pues deja fuera de foco a los primates, lo cual ya nos sumerge, yo creo, de lleno en el reino del hombre. En el reino del hombre y en las operaciones vinculadas al eje radial del espacio antropológico, que supongo que todo el mundo conoce, pues estas varas guión medida, por llamarlo de algún modo así ilustrativo, pues nos vinculan con la medición, con las operaciones vinculadas a la agrimensura, con la aplicación de estas mismas varas a la hora de darle escala a los cuerpos, y por lo tanto ya nos hemos alejado de los primates, pero nos tenemos que alejar de las sociedades, o al menos yo creo, que no son sedentarias, y nos aproxima a las ciudades-estado, a las ciudades que tienen un dominio del territorio. En este caso, pues ya estaríamos metidos de lleno en el Neolítico. Las varas del hombre del Neolítico, que sabe labrar la tierra y tiene animales domésticos. Yo hace un tiempo escribí un artículo en el cual analizaba estas instituciones, de Unamuno a Bueno, en fin, supongo que lo han leído, y las varas pues pueden ser empleadas tanto ya sea vinculadas a la tierra, ya sea vinculadas a los animales. Nos vamos a ir quedando con las varas asignadas o vinculadas al eje radial, precisamente porque vamos a aplicarlas no a seres vivos, como sería una vara retorcida en su punta, que es la garrota con la cual el pastor pues atrapa la oveja o le da el golpe para reconducir su conducta. En definitiva, estamos en los cánones o en las varas institucionalizadas de unas sociedades estatales y, por supuesto, en un contexto de filosofía creo que parece oportuno fijarnos enseguida en las ciudades-estados griegas. Y enseguida vincular las operaciones de estas varas que están empleándose para medir con la geometría y con los procesos productivos que se dan en esos ambientes. Como vamos a referirnos a Policleto y al Doríforo, pues hay que empezar a darnos cuenta que en el siglo VI a.C. se tiene ya un dominio de las aleaciones. Se obtiene ya el bronce por la unión entre cobre y estaño, y tenemos ya unas sociedades que tienen un gran dominio del fuego, pero vinculado a hornos. Vinculado a hornos lo digo porque en los hornos será donde se vaya a fundir el mineral y donde se empiece a dominar esas aleaciones y a vincularlas con formas. Estoy pensando por supuesto, en las esculturas a las que ahora nos referiremos, pero también, y al final de la comunicación así lo veremos, que creo que tiene gran importancia, a la acuñación de monedas. Como está aquí delante, bueno, no es necesario recordar
la importancia que tiene el cuño, el troquel, en lo que respecta a la forma y a la materia. Y ya digo que al final de la exposición, si no se me escapa, pues haremos una alusión concreta a este asunto. Muchas veces hemos hablado aquí de cómo las obras producidas por artistas, pues lejos de ser un brote de su conciencia individual, vienen a recoger una tradición y unos modelos previos, preexistentes, que por procesos de anamnesis y prólesis acaban cristalizando en otros. En el caso de la escultura, que es el que nos ocupa, pues el referente más inmediato de estas esculturas tan desarrolladas que hoy todos conocemos son los kuroi famosos, y estamos también en presencia de materiales que no son los que va a utilizar Policleto, que es el bronce fundido con moldes. Son materiales como la piedra, el marfil, y está la talla. Lo que vamos a hacer nosotros es ahora utilizar moldes con una serie de técnicas, ¿no? Por supuesto, esto en lo que se refiere a los asuntos puramente tecnológicos, en los nematológicos, en lo que va referido a estilos, en lo que va referido a tratados, no es Policleto el primero que acomete esta tarea. Hay otros, pues Teodoro de Samos y otra serie de personas que ya están en esa tradición o fundándolas. Esto por lo que respecta al ambiente general. Por ir particularizando en la figura de Policleto, Policleto nace en Argos. La raíz, y aquí si hay nuestros famosos etimólogos nos pueden corregir, la raíz de Argos remite a algo brillante, nos remite también a Argos, pues sería una especie de Argentina de la época, no sé si me estoy excediendo en esta interpretación, Argentina lo que refiere al metal y a lo brillante, y precisamente Argos lo que acaba constituyendo es una escuela broncista en la cual pues aparecerán personas como Policleto que también pues tendrán una serie de maestros previos. Ya he hablado de Teodoro de Samos, habría que hablar de Roicos, y en fin, de una serie una serie en la cual inscribiríamos a Policleto, de la cual formaría parte a Géladas, y en la que podríamos añadir a la figura de Policleto la de Fidias, Mirón, en fin, todos los que conocemos en cualquier tratado griego. Estamos, en definitiva, en una escuela broncista de la cual Policleto es una de las figuras más destacadas. Tengo que decir que además Policleto, en lo que respecta a la técnica utilizada, él utiliza la técnica de la cera perdida, lo cual involucra no solamente a los hornos metalúrgicos, sino a los hornos de cerámica. Es decir, hay un cuerpo central bueno, por no hablar de que él previamente seguramente haría sus ensayos con arcilla, y de ahí pasaríamos al bronce, pero vamos, por lo que es la cera perdida, que es un proceso que yo creo que es de interés, hay un núcleo de arcilla, se recubre con cera y se le da otra capa de arcilla. Entonces al meter desde arriba por el orificio el bronce, fundes la cera, sale por los pies, y una vez se enfría todo el vertido, se le quita la envoltura y el núcleo, y queda nuestra escultura hueca, que además permite una serie de gestos y de formas que los kuroi y otra serie de esculturas más arcaicas no permiten, porque aunque ellos pues no tenían la teoría del centro de masas, pero desde luego la ejercitaban sabiendo que si se iba fuera de los pies, pues la escultura se volcaba. Entonces el bronce hueco permite una serie de formas y una riqueza mucho mayor que la que permite estas tallas iniciales, lo cual pues vuelve a poner en cuestionamiento el hecho de que el artista sea un simple proyector de sus invenciones. La proyección solo se da si tienes un dominio técnico tal que te lo permita. En eso no quiero ser muy pesado, pero creo que conviene subrayarlo. Lo digo porque Policleto es el representante de unas estructuras o de unas disposiciones llamadas contraposto, en la cual pues él va disponiendo los cuerpos esculpidos de manera que haya miembros relajados, miembros tensos y una serie de ejes que dan lugar a ese contraposto con el cual se conocen tales esculturas. En fin, bueno, pues hemos partido de las varas que dan lugar al canon por metonimia, pero es que además Policleto parece ser que tiene una
se conserva una obra escrita por él, bueno, 3 líneas, 3 fragmentos, o sea, casi nada, ¿no? Llamado canon. El hecho de que se llame canon, pues, esto por cierto tengo que decir que es un asunto que emerge, aun cuando se ejercitó como esculturas tomadas como modelos, cobra gran importancia en el 19 y 18 y 19 gracias a los alemanes, a Winkelmann y compañía, pero como digo, él tiene, ya tenemos por un lado la escultura del Doríforo, llamada canon, y tiene también el texto canon o esos fragmentos de esa obra. En relación con estas 2 reliquias, la escultura y los fragmentos del texto, hay varias interpretaciones. Tengo que decir que del canon Plinio ya da algunas, del canon literario o escrito, vamos a llamarlo así, Plinio ya da noticia en la Historia Natural. Y por lo que se refiere a las relaciones entre escultura y canon, hay una serie de alternativas. Paso a enumerarlas. Pues la primera sería pensar que en el propio Doríforo está ya el canon. Es decir, están las 7 cabezas, está el rostro dividido en 3, y simplemente el análisis de esa escultura estarían en él implícitos todas las relaciones de las cuales tendría que tomar el escultor virtuoso y que ha aprendido de ella, pues todos esos motivos de inspiración, esas relaciones que están implícitas, ya digo, en la propia escultura. Esto es una idea que Winkelmann así la manejó. Hay también quien niega que el canon sea el Doríforo. El Doríforo sería una escultura más y habría que buscar el momento cumbre de Policleto en otras obras. Por lo tanto, se quedaría fuera de nuestra atención el propio Doríforo e incluso el canon escrito, insisto. También se puede pensar que el canon y el Doríforo están íntimamente relacionadas y que pues uno explica al otro y digamos que se realimentan o la escultura sería la ilustración de esas tesis que estarían escritas y que se han perdido. En fin, todas esas alternativas se nos abren y bueno, son motivo de disputas. Como última posibilidad, cabría decir que el canon escrito sería una especie de memoria justificativa, como se hace en un proyecto de arquitectura, de la solución adoptada. En fin, todas estas son las posibilidades que prácticamente agotan las posibles relaciones. Pero yendo más allá de lo puramente compositivo, hay también una interpretación de Doríforo que a mí me ha interesado muchísimo. Yo la recojo aquí, me agarro a ella porque creo que da bastante juego por cosas que veremos ahora después. Y es el hecho de saber quién es el que está representado en la escultura llamada Doríforo. Bueno, pues Doríforo, que es el hombre de lanza, lo inmediato es pensar que es un atleta que lleva una lanza, pues que ya se sabe que es una de las disciplinas que tendría todo griego, ¿no? Pero algunos se resisten a creer que sea un simple personaje anónimo que le ha parecido bien a Policleto convertirlo en bronce. Y se inclinan a pensar que ese lancero, ese hombre con la lanza, es alguien mucho más ilustre. Y ese personaje tan ilustre es Aquiles. E incluso desde esa perspectiva, uno cuando ve al Doríforo, ve esa mueca como de cierta desgana, que es la que se refleja en la Ilíada. Hay que decir también que en la Ilíada, que es un texto que conocerían todos los griegos, también participan personajes de Argos, es decir, que hay conexiones que tampoco serían necesarias, pero que están ahí y que conviene ponerlas sobre la mesa. Y entonces, pues, tenemos a un Doríforo que se llama Aquiles, y que respondería a los versos de la Ilíada siguientes: solo Aquiles era capaz de blandir la Pelíada, lanza de fresno que Quirón había procurado a su padre de la cima del Pelio para que fuera matanza de héroes. Claro, en este momento, en cuanto uno tiene al canon de Policleto y tiene esta conexión con Aquiles, si la damos por buena, yo creo que empieza a funcionar algo que ya ha desarrollado en muchos de sus trabajos. En particular, tengo que decir que un trabajo que he utilizado yo para poner en funcionamiento todo esto es el de la canonización de Marilyn Monroe, que me parece un artículo que conviene releer, y yo lo he releído y lo he incorporado, por supuesto. Se da, a mí me parece, un doble ebemerismo. El ebemerismo que conduce al individuo que participa en una batalla y que acaba convirtiéndose en Aquiles porque se le exacerban ciertos atributos,
Y luego el ebemerismo que resulta de las esculturas que toman un canon ideográfico para pasar a ser un canon nomotético, que es un poco lo que es el doríforo de Policleto. Entonces, en este doble ebemerismo, ya sea en lo personal, heroico, ya sea en lo escultórico, yo creo que empieza a funcionar bastante bien esta relación entre Doríforo y Aquiles. Claro, el problema de la escultura, que es un arte superficial, es, en este caso, pues cómo representar los aspectos M2, por decirlo de algún modo, cómo representar la ibris, cómo representar el carácter. Bueno, pues la propia escultura y la propia pintura, y en el personaje que meteremos en escena a continuación, pues irá construyendo una especie de arquetipos, una serie de muecas, de gestos, de posiciones, de un lenguaje, por llamarlo así, que sean reconocibles por todos. De hecho, en esta escultura, ese desdén de la boca sí está conectado, podemos verlo de esta manera, con la propia descripción de la actitud con la cual se llega a la batalla. Bueno, pues ya que hemos visto este doble ebemerismo, vamos a situar en escena a alguien para el cual Aquiles fue un canon de conducta, que no es otro que Alejandro Magno, llamado Aquiles por algunos de sus contemporáneos. Bueno, en Alejandro Magno también se da una especie de ebemerismo, porque Alejandro Magno, bueno, por supuesto, como todo griego, es un descendiente de Zeus, pero como macedonio también recogerá la herencia familiar de Heracles, un Heracles que es el que mata al león, y en esa muerte del león, pues yo creo que estamos viendo el león de Nemea, que no encontraba la referencia. Estamos viendo quizá el fin de la religiosidad primaria. Es un héroe el que acaba con un león, que es un numen que está atacando a los indefensos. Pues como digo, Alejandro en su cuna ya está recogiendo un montón de arquetipos que muchos de ellos proceden de otros personajes que están sometidos a este ebemerismo. Pero es que luego, él, que es un émulo, en algunos momentos muy puntuales de su vida, del propio Aquiles, acabará recogiendo y siendo el soporte de muchos arquetipos. De hecho, el problema de las biografías, yo he utilizado la de Robin Lane Fox, es que es una figura del cual las evidencias claras son escasas y por lo tanto es un soporte de un montón de arquetipos. Y entonces vamos a hablar de alguno de ellos. Ya he dicho que él es un descendiente de Heracles, ya he dicho que es un descendiente de Zeus, pero en su despliegue, siguiendo las huellas de Aquiles, de hecho él va a visitar la tumba de Aquiles y hace allí una serie de ceremonias acompañado de Hefestión, y Hefestión va a la de Patroclo y Alejandro a la de Aquiles. Él se desnuda, se unge con aceite y corre hacia la tumba. Él va recogiendo, ya digo, muchos de los episodios, va reproduciendo en su biografía algunos de los episodios estoy pensando en la forma en la cual él se sitúa en la proa del barco que le lleva a Asia Menor, que es una de las cosas que él ha leído. También se dice que él llevaba un ejemplar de la Ilíada siempre acompañándole. Y en fin, él va, ya digo, emulando en algunos aspectos la vida de Aquiles. De hecho, cuando él mata a Clito en aquella noche así un poco cargada de alcohol, pues luego tiene una relación parecida a la que tiene el propio Aquiles. Pero además él, una vez convertido ya en un emperador que ya podría llevar el gorro con cabeza de león de Heracles, llega a Egipto y se convierte en faraón, y él va al oasis de Siba. Y en el oasis de Siba él se deifica, se produce su apoteosis, así se llama, como faraón y a la vez Dios. Y en ese sentido, a partir de ese momento le veremos con los cuernos de Amón. Y entonces en Alejandro pues veremos a un conjunto de atributos sagrados, de atributos que por supuesto nos remiten a elementos animales, los cuernos, la cabeza de león, pues que van contribuyendo a su apoteosis, a su conversión en un dios en vida que además
luego pues en su despliegue hacia Asia irá recogiendo mayores atributos, y entonces todos ellos los seguiremos viendo en sus representaciones. Unas representaciones que también acabarán canonizándose, porque precisamente por las dificultades que hay en los retratos a la hora de reflejar el carácter del individuo que se retrata, iremos viendo a esa cabellera abundante de Alejandro, que es a la vez la cabellera, o así lo interpreto yo, del león, pero a la vez es la cabellera del hombre, del guerrero, es la cabellera del guerrero. Veremos viendo esos ojos muy grandes en sus representaciones, unos ojos que al parecer, según va siendo representado, irán mirando hacia arriba, a lo divino, por decirlo de algún modo. Veremos una boca, además, con unos labios prominentes, que luego se convertirán en un elemento de la escultórica y de las representaciones posteriores. En fin, la figura ideográfica de Alejandro se irá borrando para convertirse en un canon no solamente en representaciones, sino también en lo que representa como personaje político y emperador. Estoy pensando en un Alejandro como modelo para personas, para grandes figuras como puedan ser César, Caracalla. Hernán Cortés también lo tiene como uno de sus modelos, y en fin, pues se convierte, bueno, Napoleón también, en fin, se convierte en un modelo no solamente estético, sino también pues de político y de militar. El genio militar de Alejandro pues era una fuente de enseñanzas, y lo mismo que él es un émulo de Aquiles, habrá muchos que intenten de algún modo emular a Alejandro. Hay que decir, por ejemplo, que es famosa la anécdota según la cual Julio César lloró a la edad que murió Alejandro por impotencia, por decir, él había acabado siendo el dominador del mundo y yo todavía soy un simple militar, más o menos distinguidos. Por finalizar con este hombre perfecto griego, o estos hombres perfectos griegos, pues hay que decir que la canonización de Alejandro viene dada sobre todo por sus monedas. Evidentemente, en el contexto en el que nos estamos moviendo, pocos tenían acceso a la figura personal de Alejandro, pero sin embargo las monedas, todas iguales, todas con la posibilidad de ser repetidas y de circular, universalizaban la figura del Alejandro con los cuernos de Amón, con la cabellera del león e incluso con los atributos del dominador de la India cuando se le asocia la figura del elefante. Bien, pues esto sería la tercera parte de lo que yo había pensado en inicio, y ya por ceñirnos un poco al tiempo. Este es un canon griego. Claro, evidentemente no se puede pensar que todos los griegos pudieran ser Aquiles, pero la justificación, de algún modo, de la toma de conciencia de todos ellos, de lo que suponen estos héroes, es el hecho de que estamos ante una sociedad aristocrática. Y yo creo que esto es precisamente lo que estimula a estas emulaciones. Esto es una cosa que podemos discutir, pero creo que puede explicar, lo digo porque se me preguntó en su momento cómo podría entenderse el hecho de que Aquiles pudiera ser un modelo universal. Por poner otro ejemplo, dando un salto tremendo en el tiempo, podríamos contraponer a este hombre perfecto, aristocrático, aquileo, griego, con un modelo que se da en los años 20 del siglo XX. Es el modelo, claro, yo como arquitecto pues me he ido rápidamente a él, de Le Corbusier, llamado el modulor. Es decir, si para los griegos Aquiles o Alejandro, o para sociedades de un fuerte componente aristocrático pero belicista, podría ser admisible Aquiles y Alejandro, en el siglo XX Le Corbusier, supongo que conocen esa figura que está así estirada y bueno, pues es parecida, nos remite inmediatamente a la de Policleto con las 7 cabezas y tal, ¿no? Esta figura no se traza en una sociedad aristocrática ni belicista, sino que se traza en una sociedad de mercado en la cual Le Corbusier pretende implantar lo que él llama la máquina de habitar donde habitan los consumidores. Y entonces esas medidas van vinculadas a la ergonomía y a las formas de una sociedad pues, cuyo horizonte sea una democracia que no tiene nada que ver, por supuesto, con la griega, y yo creo que en ese sentido podemos contraponer a una figura con otra, y bueno, pues más o menos
lo dejo aquí para no extendernos y, en fin, trataremos de desarrollarlo más a fondo. Muy bien. Bueno, Iván, estupendo, por su confusión, la riqueza de información y la interpretación en general, el canon, la distinción del canon ideográfico y nomotético, toda la cuestión del ebemerismo, que está ahí cerrada, claro, sí. Porque precisamente el ebemerismo fue, como es bien sabido esto, estuvo inspirado al parecer por la dinastía de los Ptolomeos, con objeto de justificar el caso de Alejandro, es decir, bien. No, yo lo que quería sobre todo es suscitar la cuestión, que creo que es importante, de cómo es posible que surja un canon de hombre además, del hombre perfecto, claro, en la escultura, siendo la escultura, como usted muy bien ha dicho, un arte superficial. Es decir, que, de dos palabras, para situar la cuestión. Es decir, si hojeamos la filosofía del arte de Hegel, por ejemplo, pues la escultura es considerada como una de las supremas artes. Después de la arquitectura, la escultura domina la poesía, pero la escultura porque expresa el espíritu, dice Hegel. Ahora, ¿cómo puede expresar el espíritu la escultura? Dentro de la escultura no hay nada. Es decir, muchas veces hemos dicho que no tiene sentido el romper la escultura a ver lo que tiene dentro, que es algo parecido a levantar las faldas a una pintura. Una pintura no tiene nada debajo, de manera que la escultura es superficial, es una superficie aunque no sea plana. Bueno, pues ¿cómo es posible bueno, lo que está representado en la famosa fábula de Samaniego debe ser, sí. Bueno, las versiones de la zorra y Vulpes y la careta mágica, cuando la zorra huele al busto, a la persona, y le dice, tu cabeza es hermosa pero sin seso, ¿verdad? Es decir, la hermosura de la cabeza de la zorra de Samaniego, pues no tiene seso. Entonces, aquí se plantea de un modo radical, brutal, frontal, las relaciones entre M1 y M2, ¿verdad? Totalmente. Es decir, ¿cómo es posible que M2, que parece que tendría algo que ver con el canon, ¿verdad? El héroe de Aquiles, y cómo se representa con esa concavidad del M2 con la convexidad del M1, que es la estatua que la vemos y que la agotamos en su esto. Este es el punto, yo creo que sí es central y que plantea, yo creo, pues una de las situaciones claras de discontinuidad completa entre los contenidos del mundo, donde vemos que el mundo no es continuo, sino que hay puntos de inconmensurabilidad completa. Claro, decir, por ejemplo, que Aquiles, bueno, que Policleto, con ese desdén que manifiesta Homero en la Ilíada, decir que lo que está haciendo Aquiles es imitar a su propio, a su espejo, pues no lo es, ¿verdad? De manera que esa es la cuestión. Yo por eso se la presento para ver cómo la analizaría este asunto, ¿verdad? Pues es complicado. Pues es complicado, ¿eh? Porque la discontinuidad es que está ahí, efectivamente. Sí, muy complicado. Aquí toda la cuestión de la armonía del arte se rompe por completo. Es una de las pruebas del materialismo filosófico, en cuanto materialismo significa pluralidad discontinua. Sí. Es decir, y esto se dice muchas veces, el materialismo filosófico es un pluralismo, el pluralismo es todo. ¿Verdad? Porque si no lo fuera no podríamos hablar de él. En el caso de Parménides, si el ser es uno, único, si no hay pluralidad, entonces pues no podemos hacer nada, sencillamente pues dejarlo como está. Pero si el pluralismo no es un monismo
pues es porque las cosas plurales son discontinuas. Claro, el problema, por ejemplo, en el caso de Le Corbusier es más fácil, porque la figura es una mancha. Claro, y es un dibujo. Sí. Quiero decir, aunque claro, porque el problema del canon, que luego también yo creo que esto lo contamina mucho el hecho de que desde el 18-19 se reinterprete. Ahí añade más complejidad que el... O sea, Winkelmann y compañía no sé si aclaran o borronan un poco la cuestión. Sí, es muy importante también tener en cuenta pues, el famoso Laocoonte de Lessing, ¿no? Cuando compara la pintura con la escultura y la poesía con la escultura, los límites de aquel famoso de pictura poiesis, es decir, es imposible representar por pintura o por escultura, pues por ejemplo, el grito enorme que da Laocoonte. Ese grito que llega hasta los astros, ese grito puede tener un significado literario fundamental en la Eneida. Y en el caso que nos ocupa, sin el texto, difícilmente se podría verse desde él. O sea, yo creo que es casi... Es decir, que lo que dice Lessing, recordarlo simplemente, es que por qué razón cuando Timantes pinta en el sacrificio de Ifigenia, pinta a su padre pues cubriéndose el rostro, ¿por qué no deja que se le vea el rostro? ¿Verdad? Y lo cubre, que es lo que dice luego pues esto en el Laocoonte, Lessing más o menos. Es que resulta que un grito enorme en una estatua estéticamente sería un agujero negro en la escultura que sería feísimo, que no sería intolerable, sería una cosa asquerosa, ¿verdad? Y por tanto hace falta recatarlo, y ese es el límite de la escultura. Claro, pero es que ese límite, muchas veces al rebasarlo nos metemos ya en unos terrenos que es la abstracción, en fin, no sé si me explico, es que cuando la carga personal del artista empieza a ser más fuerte que esto, ya nos metemos de cabeza en la abstracción y el informalismo y la voluntad del Señor y la interpretación, entonces requiere de unas justificaciones tremendas, ¿no? Y sobre todo aumentar el texto. Es el caso del pensador de Rodin. Claro, a eso me refiero. Claro. Decir que el pensador de Rodin es un individuo que está desnudo, no sé qué falta hace desnudarse para... Y además, ¿qué es lo que piensa? No piensa en nada, claro, nada. Es una estupidez de Rodin y de todo, y sobre todo como lo presentan como el canon del pensador, un individuo así, en traje de baño, bueno, no tiene ni pies ni cabeza, es una cosa realmente cómica. Es por la glándula pineal. Es por la glándula pineal, porque por lo visto Rodin era espiritista. Creía que al apoyar el cuello hacia abajo, la glándula pineal soltaba los espíritus animales. Sí, pues todavía lo ponemos peor, porque añadimos a eso el cartesianismo. El cartesianismo. No quiere decir que son ejemplos de nuestra cultura donde vemos claramente el canon del pensador es el pensador de Rodin. Es decir, que si hoy nos llaman en el periódico pensadores, ya sabemos, mañana tenemos que abrir todos los desnudo, claro. Bueno, y entonces aquí realmente no. Lo que quería decir es que entonces, cuando empieza a aumentar es la necesidad de la explicación. Claro. Que es lo que pasa con la música. O la música del programa, donde tienen que explicarte lo que ves. Entonces, porque si no te enteras. Y esta música del programa, que necesita explicaciones abundantísimas, que a veces son más voluminosas que la propia partitura, claro, en la escultura pasa lo mismo. Cuando Goethe decía a los escultores, escultor, trabaja y no hables, tenía mucha razón, porque lo que dicen los escultores son esas tonterías, con perdón, ¿eh? Y usted porque dice, no, es que yo la llevaba dentro la escultura, pues si la llevabas dentro, pues ¿por qué la queréis sacar fuera? Además, ¿cómo vas a llevar dentro la escultura? Vamos, eso es una cosa general. Constantemente vemos en entrevistas con escultores que te dicen esto, no, yo esta escultura la llevaba dentro y ahora la sacó fuera. Claro, eso es un grado de infantilismo y que difícilmente, no creo que hombres como... Claro, Sócrates era escultor también, el padre, por lo menos. No lo sabía. Pues por eso que con ese aquí, ¿qué es lo que pasa aquí? Es decir, ¿cómo puede haber en el arte semejante discontinuidad en donde
por una parte, es evidente que el canon de Policleto, tal como sobre todo interpretado, tal como lo ha interpretado Iván, pues todo el mundo lo entiende, más o menos, sobre todo esa de la Ilíada, porque ahora ya está la Ilíada de texto también. Claro. Está la Ilíada, si no, no sabríamos quién era Aquiles siquiera. Es decir, que el canon de Policleto sin la Ilíada pues queda un poco desdibujado también, sobre todo según esa teoría. Totalmente. Claro. ¿No? Y la relación entre texto, ese es el problema de que hayan esos fragmentitos de texto llamado canon y que esté la escultura. Que sugieren un texto. Claro, ¿cuántas relaciones hay? Parte una de otras, van las dos evolucionándose, en fin. Eso es en este caso habría que darle un poco la razón a Hegel, que en el arte, en este arte, la importancia está en la literatura, es en la Ilíada. Y que sin literatura no habría arte, no había arte escultórico. En este caso sí, claro. Que sería un poco el modo de restablecer una continuidad muy indirecta, pero en fin, pero que no por ahí. La discontinuidad está dada. O sea que dejamos la cuestión en punto muerto. Sí, buenas tardes y primero agradecer la exposición que has hecho y segundo hacer dos preguntas. La primera era a ver si podías situarnos la importancia que pueda o no tener el Strígilis de Lisipo, que era otro canon. Hay que recordar que también, o que parece ser que la cabeza, el busto del canon de Lisipo, del Strígilis, era la cabeza de Alejandro. Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Y la segunda pregunta es si has mirado o entrevisto la posibilidad de interpretar el canon de Policleto y por lo tanto también el de Lisipo y el de Alejandro en el contexto de otros contracánones, como podrían ser los de las sociedades mesopotámicas o egipcias que están al lado. Es decir, el ego trascendental griego frente a ese hacedor de mapas de la cultura de la Hélade en contra de otros hacedores de mapas. A ver, eso, nada más. Bueno, pues en cuanto al primer caso, Lisipo, claro, es que el problema que no tenemos, o yo no ignoro que existan, si existen, los supuestos cánones escritos. Entonces, en realidad, aunque esas conexiones se puedan establecer entre textos en donde lo hay, que es en este trocito, y escultura, claro, Lisipo es una escultura más estilizada, y de hecho está el canon de Lisipo. Entonces yo ya a veces dudo si realmente no es que estamos buscando obsesivamente el canon en cada escultura, o buscando una norma bueno, ahora que está lo del Greco, por ejemplo, es un caso, vamos, clásico, ¿no? Pues que los estiraba y buscando justificaciones incluso en problemas visuales. Es decir, que yo creo que el problema que podemos encontrarnos con estos escultores, estos artistas, es que la limitada serie que tienen y la falta de contextualización en algunos momentos hace que se busque una norma, un denominador común a las obras sobre todo a las copias, que esa es otra, porque suelen ser copias, y buscarle ahí la geometrización. Yo de Lisipo lo poco te puedo decir, sí te puedo decir que es un canon estilizado y que plantea estos problemas que yo te estoy diciendo, porque además está en una escuela, digamos, cierta continuidad. En cuanto al contracanon, que es cierto, porque claro, por no extendernos mucho, está Alejandro, el dios, héroe y guerrero y político, en una plataforma que se va extendiendo y va desviando a otra, que es la de Darío III. Como dato sí que te puedo decir que claro, no se pueden explicar las derrotas de Darío solamente por cuestiones ideológicas, habría muchas cuestiones ahí de fondo, pero sí que es cierto que él tenía una perspectiva maniquea de la realidad, identifica a Alejandro, probablemente también por sus atributos de león, y la capa de tal, con Arimán, que era el dios de las tinieblas, que vendría a él a quitarlo de en medio, como así fue realmente. Esas son reinterpretaciones desde ahí. En cuanto a los cánones, que es un tema que yo no me había planteado, la contraposición con los asirios, me parece que los asirios aunque tienen mucho realismo con las escenas estas de los frisos, de los arqueros, la leona herida, etcétera, etcétera,
el peso de la religión, de la religiosidad o de los dioses zoomorfos sigue siendo mayor, o sea, es todavía mayor que en Grecia, porque en Grecia el hombre perfecto es el hombre hecho y es el hombre de la medicina griega, ya es un hombre pues que no tiene, bueno, salvo excepciones, la Victoria Samotracia tiene alas, lo que tú quieras, pero en realidad todos estos dioses tienen una apariencia humana clara. El Doríforo decimos que es Aquiles, pero un hombre que no tenga ni idea del tema lo que ve es a otro hombre esculpido pues que en una posición muy concreta. Entonces, lo que sí puedo decir que el canon asirio, al margen de las proporciones y de la medida, que al fin y al cabo de ahí venimos, pues lo que tiene es una presencia de elementos zoomorfos todavía superiores. E incluso también, si te das cuenta, por la propia conducta de Darío, pues hay una deificación personal muy grande. De hecho, se ha interpretado a Alejandro en algunos casos como que iba recogiendo atributos mitológicos y simbólicos de deidades, pero también a beneficios prácticos, ¿no? ¿Hasta qué punto se creía Alejandro? De hecho, lo de Siva, hay interpretaciones para todos. De la pregunta y de lo que le pudieron responder, pues ¿soy un dios o no lo soy? ¿O voy a conquistar la India o no la voy a conquistar? Como no sabemos esas cosas, tampoco estamos seguros de si él, por prudencia política, no fue asumiendo ingredientes de las culturas o sociedades con las que se fue topando, y de hecho se van quedando, y los problemas que le causan el hecho de que él va marginando el componente griego, los va mandando de vez en cuando para retirarse, se va orientalizando, en fin, bueno, pues eso es lo que te puedo más o menos contestar. Sí, bueno, yo en primer lugar felicitarte por la magnífica exposición y por la fertilidad de la misma, la cantidad de cosas que me han ido suscitando, y una de ellas que te quería plantear, por si tienes a bien decir algo o contemplarla, es la diferencia que hay entre esta institución del canon, una institución radial, pero que desborda el eje radial porque se hace circular y angular, sí. Completamente, a la idea de prototipo moderno que, por ejemplo, utilizan en los bioéticos, en los comités estos de bioética, y en torno, por ejemplo, al debate de la eutanasia, cuando se habla de la calidad de vida, ¿verdad? Y entonces una cuestión que es estrictamente circular, aparece el prototipo como una serie mecánica que tiene que ver con el capitalismo, con la producción en serie, ¿verdad? Y entonces quien no se ajusta al prototipo, pues ya no tiene calidad de vida, ¿no? Entonces parece que es como una contracción de la idea del canon, mientras que el canon en la época griega, en la aristocracia griega, es una institución radial que desborda ese eje radial y se inscribe en el angular y el circular. Ahora sucede al revés, ahora parece que es una institución circular, como es la vida humana irrepetible, se reduce a un contexto radial y entonces los hombres aparecen homologados a un producto más en serie en la sociedad del mercado, que cuando no cumple las exigencias del prototipo, pues hay que quitarlo de la cadena de montaje. Entonces, esta idea de la relación entre el canon y el prototipo, para ver si podías... Bueno, pues es complicado eso, ¿eh? Bueno, yo creo que hay... Es que, claro, me parece a mí que el tema de la calidad de vida lo que incorpora son muchos componentes cuantitativos. Es decir, la calidad de vida, al fin y al cabo, la acabas teniendo que medir, utilizar el canon, la vara de medir, que es la edad a la que llegas, la renta per cápita, etcétera, etcétera. En ese sentido, a mí me parece que eso que tú estás planteando, que me parece tremendamente interesante, ese desplazamiento, decimos que está vinculado al eje radial, pero es cierto que claro, luego al final acaba siendo pues, un patrón de medida para el comercio también, en grandísimo modo, ¿no? Yo creo que eso me parece que se aproxima mucho más, esos prototipos, al hombre, al modulor este de Le Corbusier, o sea, por el tema de la ergonomía, o sea, el hombre que tiene que estar cómodo también, y yo creo que van por ahí un poco los tiros, va un poco hacia lo de la famosa sociedad de bienestar, que al fin y al cabo hay que definir de algún modo. Es decir, la sociedad de bienestar, ¿cuál es? Pues a lo mejor el bienestar de Alejandro es estar en el pleno frente de batalla continuamente. Eso por supuesto que ahora es inadmisible. O sea que ahí los componentes ideológicos tienen un peso tremendo. Pero claro, la ideología no se mide en sí misma, hay que medirla pues en manifestaciones de la misma, es decir, en la hipoteca, en el coche, en las vacaciones, cosas irrenunciables. Efectivamente, el prototipo del español de clase media, de medida, la media,
pues tiene probablemente que ir de vacaciones en agosto, tiene que tener una casa, otra casa en la playa, etcétera, etcétera. Entonces, al final tienes que cuantificar. Yo creo que sí, en ese sentido hay un desplazamiento total, pero me parece que tiene más que ver con lo último que hemos tocado así de refilón, ¿no? Con el modulor, que al fin y al cabo pues es para poder viajar cómodamente todos en avión o tener la casa del siguiente modo. Máquina de habitar, si te das cuenta, la expresión da muchas pistas, ¿no? Muy bien. Pues yo me sumo a lo que acaba de indicarte Joaquín, ¿verdad? Que es agradecerte cómo en tan poco tiempo nos has dicho tantas cosas, sobre todo nos has sugerido tantas cosas, nos has hecho pues ir a la edad antigua, y yo pues naturalmente te lo tengo que agradecer personalmente. Y entonces quiero hacerte también un par de preguntas, porque cuando tú has dicho que el doríforo tiene un gesto de desavenencia, y naturalmente eso tiene que ver con la Ilíada, y yo es que recuerdo que más que desavenencia, cólera. Acordémonos que los versos de la Ilíada son así, ¿verdad? Canto, dioses, la cólera del Pélide Aquiles funesta para los aqueos. Claro, entonces, efectivamente, sin el texto, pues naturalmente eso no... Bueno, y entonces, naturalmente, como yo sé que tú tienes grandes conocimientos tecnológicos, nos has hablado del bronce. Es verdad que en la Ilíada el bronce está presente continuamente, es decir, en los escudos, en las armas, en hayas, bueno, etcétera. Aquiles tiene cólera porque Agamenón le ha quitado su mujer, Briseida, bueno, su mujer, la esclava que él había escogido, de la que se había enamorado. Claro, evidentemente ahí también hay una cuestión circular importantísima, como tú muy bien acabas de decir, ¿verdad? Entonces, la cuestión aquí es que tú has hecho un recorrido muy interesante y nos has llevado a Alejandro Magno. Entonces yo quería preguntarte precisamente por los tramos anteriores, es decir, claro, naturalmente, Aquiles, guerra de Troya, aqueos, pero los aqueos fueron borrados por los dorios, ¿verdad? Y Alejandro Magno es posterior precisamente a ese barrido, y entonces, pues naturalmente es el triunfo del hierro sobre el bronce, pero resulta que es ese triunfo que podía estar escenificado en las guerras médicas, contra... pues Marcelino nos ha remitido precisamente a ese mundo. Pues nos vamos al enfrentamiento entre las verdaderas ciudades-estado, que son Esparta y Atenas, y entonces bueno, al triunfo de los griegos sobre los bárbaros. Vamos a dejar la guerra del Peloponeso, las guerras médicas, y ahí surge una figura que es Aquiles, y que precisamente encomienda a escultores que lo hagan no en bronce, sino en mármol, es decir, otro material. Yo quería preguntarte por este asunto, es decir, que ese salto que tú has dado por razones de tiempo, ¿verdad? Desde de Troya, bronce, Aquiles, has saltado a Alejandro Magno. Pues claro, tenemos ahí un tramo donde precisamente el ámbito de la escultura pues toma otros materiales, otros asuntos, y yo esto lo desconozco. Yo sé que tú, por las cosas que has escrito y por las cosas que has dicho, pues seguro que nos puedes dar alguna indicación al respecto, ¿verdad? Ese trayecto, o esa trayectoria, desde un punto de vista exclusivamente tecnológico, material, es decir, de cómo pasamos, pues eso, de esculturas de bronce a esculturas de mármol, y todo ello vinculado naturalmente a la tecnología de los metales, al triunfo del hierro sobre el bronce, etcétera. Y luego ya hacerte dos preguntas, esto muy genérico, porque es naturalmente a partir de la escultura y de la Ilíada, pues hacer una pequeña reflexión sobre la historia, ¿verdad? Sobre esos acontecimientos a los que nos has llevado. Y luego, pues como aquí se ha hablado del hombre y la mujer, ¿verdad? Pues yo quería preguntar también por el canon femenino, la Venus de Mido, es decir, de Nilo. Y entonces, ¿qué nos puedes tú informar al respecto? Y luego una curiosidad que siempre me ha acechado y que no tengo conocimiento exhaustivo, es decir, la referencia constantemente que hace Platón a las esculturas de Dédalo.
esas esculturas que son inestables y que las toma Platón como ejemplo de lo que no tiene que ser el pensamiento, por así decirlo. Gracias. Bueno, pues a ver qué contesto. Bueno, pues el trasfondo, claro, lo que planteas es el paso de unos materiales y unas tecnologías a otras, ¿no? Y es complicado porque las técnicas son diferentes. Es decir, yo creo que aquí lo esencial... Vamos a ver, la talla se hace con elementos que van quitándole un trozo a la materia inicial. Entonces, requiere es menos compleja que la fundición, a mi juicio. La fundición requiere de hornos, en el caso de la cera, requiere del desarrollo de la apicultura, que eso es un tema que también hay que tener muy en cuenta. Por cierto, que es por supuesto, una actividad pues para obtener miel y cera, pero que luego que sabemos perfectamente que la sociedad de abejas es tomada como algo inspirador en lo político. Es decir, que aquí continuamente podemos estar pasando del territorio de la tecnología a la nematología constantemente. Yo creo que, por supuesto, un poco recogiendo lo que decía, bueno, de la necesidad de los textos, puesto que la Ilíada es anterior a todo lo que estamos hablando, a las figuras que hemos tratado, los textos solamente pueden ser, si queremos decir que son ilustrados, a partir de un cierto momento de dominio de la técnica. Es un poco lo que decía del centro de gravedad. Es decir, tú, un sólido rígido, por utilizar terminología de física, te permite solamente unas formas muy concretas y no otras. A partir de aquí se nos caerá la escultura hueca de bronce, que va vinculada al desarrollo y al dominio de estas aleaciones, te permite una mayor libertad compositiva, por decirlo de algún modo. ¿Qué podemos decir más de ahí? Pues que... poco más te puedo decir. Bueno, sí, que precisamente esas esculturas de las que habla Platón, es que Platón es posterior a estos precedentes. Entonces, solo desde la perspectiva de Platón se puede analizar unas esculturas que anteriormente no hubieran existido. Los kuroi no tenían esos problemas de estabilidad, eran una especie de bloques con una pierna delante de la otra, precisamente por cuestiones de estabilidad. Sugiere movimiento, pero bueno, no tiene nada que ver con el laoconte o con cosas de ese tipo, que ya es la apoteosis, ¿no? Pues no sé muy bien qué más te puedo contestar, simplemente eso, que el dominio de la minería, quiero decir que yo, por repetirme un poco quizá, hay que seguir abundando en el hecho de que la tecnología y las técnicas son absolutamente... hay que incorporarlas necesariamente cada vez que se hable de arte, porque parece que es una cosa secundaria, pero que si no la tienes es imposible que hagas nada. Y luego, pues no sé, pues con respecto al desdén, la ibris, efectivamente... pues es difícil, la ibris, que es la palabra, ¿no? Pues quizás sí, es difícil de representar, pero solo representar de manera gestual, es decir, que al fin y al cabo eso te quedas pues, con las exigencias y las discontinuidades a las que está sometido el arte, pues te obligan a quedarte ahí, no puedes ir mucho más allá, no puedes, el grito no hay forma no hay forma de hacerlo cóncavo para que puedas abrazarlo, ¿no? Pues, bueno, poco más te puedo decir. La Venus de Milo, bueno, la Venus ya vamos a dejarla para otra comunicación, yo creo.